precioso rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, cual no puede ni su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, cual no puede ni su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, al corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, que no puede ni su ser calmar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Buenas tardes, hermanos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver el tema de la incapacidad humana. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy, hermanos, quiero insistir en lo siguiente. El hombre es incapaz de buscar a Dios por méritos propios, y esta incapacidad no recae en algún defecto físico o en una falta de inteligencia. Esa incapacidad recae en nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, hermanos, no hay absolutamente nadie justo. Todos somos necios, nadie controla su lengua, todos buscan su propio bien. Hoy en día, la mayoría de mensajes que encontramos hablan de prosperidad. Las personas solo buscan sentirse bien consigo mismas. ¿Cuántos textos no son sacados fuera de su contexto? Vuelvo a repetir, toda escritura es inspirada por Dios, mas no toda interpretación lo es. Hoy en día se habla mucho de acercarse a Dios. Algunas personas dicen que venir a Dios es fácil, pero hermanos, venir a Dios es imposible. Ahora bien,
Muchas personas piensan que venir a Dios es solo ir a la iglesia y escuchar predicaciones. Mucha gente se cree salva. Es más, le invito a buscar en internet cuántos se dicen ser cristianos y le sorprenderá la cantidad que hay, que son 2.437 millones. Ahora, ¿cuántos de esa cantidad son salvos? Cambiemos la pregunta. ¿Somos nosotros realmente salvos? Respuesta: Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Sí, hermanos, no porque una persona diga que es salva significa que lo es. No porque nosotros pensamos que somos salvos, lo somos. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14 al 19. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Recordemos, hermanos, que la fe es pistis, que significa persuasión de Dios. Ahora bien, vemos que nuestra forma de actuar será diferente si Dios nos ha salvado. Ahora, ¿esto quiere decir que la salvación requiere obras? La salvación sí requiere obras, pero esas obras son las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué obras se refiere Santiago capítulo 2 versículo 17 con la palabra obras? Bueno, hermanos, esas obras son la consecuencia del trabajo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Como dice 1 de Juan capítulo 6 versículo 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, en nosotros no hay ningún mérito, porque nosotros somos incapaces de buscar a Dios. Somos incapaces de hacer lo bueno. Nosotros solo hacemos lo bueno frente a nuestra propia opinión. Pero miren lo que opina de nuestras acciones que nosotros mismos consideramos buenas. Isaías capítulo 64 versículo 6 dice: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nosotros nos desviamos, hermanos, por la falta de conocimiento. Como dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, hermanos, hoy en día hay tantos falsos maestros y la gente les cree. Se usa mucho la palabra: hermano, tú no debes de juzgar. Pero déjenme leerles 1 de Corintios capítulo 5 versículo 9 al 12. Por carta, yo les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, ustedes tendrían que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, fulminador, borracho o estafador.
Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben de juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Por lo tanto, hermanos, nuestra forma de actuar debe ser diferente que la de este mundo. No es posible que usted diga, no se fijen en mis acciones, fíjense solo en Dios. Pues Jesús nos dijo que para conocer a todo buen árbol debe ser por sus frutos. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús menciona que no juzguemos, se refiere a no juzgar a gente de este mundo. Por lo tanto, vuelvo a leer lo que escribió Pablo. ¿No son ustedes los que deben juzgar a los adentro? Y también cito a Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Acaso, hermanos, si yo hiciera algo que va en contra de las Escrituras, no me reprendería? Como dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, somos incapaces de buscar a Dios. Nuestra naturaleza es tan pecaminosa. Nosotros nos creemos tan sabios, y no lo digo yo, hermanos. Esto no es idea mía. Lo dice Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Una pregunta buena es, ¿tienen los hombres la inclinación natural a someterse a las humillantes condiciones del Evangelio de Cristo? Recuerden, hermanos, Efesios capítulo 2, versículos 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, ¿en qué recae esa incapacidad del hombre? En la propia naturaleza del hombre. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es imposible, hermanos, encontrar a Dios por nuestras propias fuerzas, solo por gracia y fe. Y eso solo lo da Dios. ¿A quién le da Dios su gracia? Respuesta, Romanos capítulo 9, versículo 9 al 14. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Sí, hermanos, si Dios nos ha salvado, es porque a Él le ha placido, es porque Él así lo había dicho antes de la fundación del mundo. Dios no tiene plan B, Dios sabe absolutamente todo. Por último, leeremos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 20. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vamos a hacer una oración. Gracias a Dios por tu misericordia. Gracias a Dios porque por gracia somos salvos, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Señor, todo viene de ti y ayúdanos a conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada vez más temer más a ti. Aumenta, Señor, nuestro temor a ti. Gracias, Dios,
por tu misericordia, Señor. Y gracias porque tú nos has dado tu gracia. Y esa gracia proviene solo de ti y no por nuestras obras. En el nombre sea de tu Hijo, mi amado Cristo Jesús. Amén.